Y bueno amigos, estamos aquí listos para el segundo video del día. Seguimos avanzando en cositas que bueno, han quedado tras ese partido del Real Madrid contra el Leipzig, que termina empatado a un gol en el Bernabéu y que le permite al club de Carlo, el que dirige Carlo Ancelotti, clasificarse a los cuartos de final de la UEFA Champions League. Le permite estar en el sorteo del siguiente viernes y que bueno, básicamente vamos a ver cómo termina toda esta cosita. Así que lo de siempre, les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video. Y sin muchísimo más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, muchachos, vamos a repasar varias cosas, varias situaciones que me he estado encontrando y que me han parecido interesantes, seguramente a muchos de ustedes también. Quiero que empecemos hablando de algunos futbolistas del Real Madrid que han asistido a una sala, a las entrevistas, a la flash interview que se hacen normalmente tras el partido, y tres de ellos han hecho declaraciones súper chistosas, súper cómicas, y que la verdad me he reído, me he sorprendido con Tchouaméni y también algo de Jude Bellingham, que voy a explicarles por qué les puse este clip. Entonces, lo de siempre, vamos a la pantalla y vamos a empezar por lo de Fede Valverde, que de verdad me pareció muy chistoso. De Benny con Vini, ¿es su ídolo de Benny? Sí, no sabría si decirte lamentablemente o si está bien, porque al final me encantaría que diga un día que yo soy el ídolo, pero no lo soy, es Vini. Lo hice muchas veces, lo hice día, noche, cada vez que venimos a ver al Madrid, viene a verlo a él en vez de verlo a mí. No pasa nada, lo tengo muy asumido, pero estoy contento al final. Lo mira Vini, es chiquito, pero lo mira Vini con otros ojos, lo mira con otra admiración, entonces... Bueno, esto es lo que les decía, y bueno, imagínense ustedes la grandeza de nuestro amigo Vinicius Junior, a la edad que tiene, creando admiración. Lo presentí, lo sentí, lo pensé ayer, cuando Vinicius se sentó así en la valla publicitaria tras marcar, imitando esa celebración de Cristiano en la Champions contra Atlético. Creo que todos tenemos esa imagen aquí. De hecho, es la imagen que más me gusta de Cristiano, de millones que tiene Cristiano reventando el Bernabéu. Pero esa es la que más me gusta particularmente a mí, porque se ve en el fondo, se puede apreciar una bandera de mi país, y la verdad me parece una imagen bastante icónica. Y bueno, es lo que les estoy diciendo, rompiendo generaciones, incluso generaciones que están muy o mucho más allá de un simple tema de que hemos hablado, de que es provocador, que por cierto vamos a escuchar a Mijatovic, leyenda del Real Madrid, hablar un poco de esto. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. En este caso quiero que escuchemos a Jude William Victor Bellingham, que al final Jude Victor William, no sé, me enredé un poco ahí. Ha tenido un momento bastante curioso con una periodista, y pues la verdad me ha causado una risa impresionante. Vamos a verlo. Muchas gracias, gracias, lo agradezco mucho. ¿Quieres venir a casa conmigo? Porque tú eres el hijo perfecto. Es que es absolutamente increíble lo que acabamos de ver, y de verdad este chico a mí es que me parece que tiene un carisma espectacular. Creo que vamos a encontrar muy pocas personas en el mundo del fútbol tan carismáticas. No es porque sea jugador del Real Madrid, además ser uno de los mejores del Real Madrid, sino que de verdad transmite eso. En otra de las pequeñas entrevistas que realizó, le daban las felicitaciones por el avanzar a cuartos de final, y él lo que decía era muchas gracias, y le preguntaron que si lo iba a hacer en español y dijo que no, pero carismático al 100%. Y mira cómo Bellingham se quedó así como que, wow, esta señora, ¿por qué me está diciendo que me vaya con ella a su casa? Pero ella trató después de matizarlo, que es el hijo perfecto. De verdad, increíble. Yo cada vez que escucho o veo una medio opción de escuchar a Bellingham, lo pongo, lo reproduzco, y si es algo comentable lo traigo para el canal. Y también me gusta mucho escuchar a los franceses, a Tchouaméni, a Camavinga. Creo que quedó en evidencia eso después de la rueda de prensa, que yo lo hice en mi otro canal, la previa. Y bueno, en este caso vamos a escuchar a Tchouaméni hablando un poco del tema del momento, el tema de Mbappé. Y la verdad me sorprende muchísimo, vamos a verlo aquí, lo bien preparado que está este chico. Es que es una cosa impresionante. Vamos a ver. Aurélien, la question d'actualité, suite à notre entretien du match aller, Kylian Mbappé a annoncé son départ du Paris Saint-Germain.
Est-ce- J'ai vu ça. C'est marrant, en plus, c'était juste après la discussion qu'on a eue la dernière fois. Comme si vous aviez tout déclenché, puisqu'effectivement, quelque part, vous êtes un dieu du football et de la communication. La preuve, dès le lendemain, il a annoncé son départ. Quelle coïncidence. Quelle coïncidence! Incroyable. Pourtant, vous n'étiez pas au courant. Ah non, j'étais pas au courant, j'ai vu ça, là, je faisais la sieste, je me suis réveillé, paf, Twitter, petit popcorn. Alors maintenant, vous êtes au courant. Ah, maintenant, je suis au courant, mais bon, je sais pas encore où il va aller. Est-ce que ça se précise avec le Real Madrid? Avec qui? Real Madrid, c'est un club sympathique, hein. Je sais pas, je vais peut-être demander au président s'il veut venir vous parler, on verra ce qu'il va vous dire, mais en tout cas, non, on n'a pas d'infos. Mais il y a un sentiment, il y a une attente peut-être de plus en plus forte de le voir arriver. Je sais pas, après nous, s'il vient, tant mieux pour nous, on va dire. S'il va ailleurs, ce sera son choix. Est-ce que vous vous occupez par exemple de lui trouver un appartement ou des choses comme ça, des aspects pratiques? Non, je pense que là où il va aller, il a déjà ce qu'il faut. Ah, ça c'est... Là où il va aller, il a déjà ce qu'il faut. Vu que ce sera pas Paris. Mais il n'a pas besoin de moi pour trouver une maison s'il doit aller à Liverpool ou Arsenal, à mon avis. Bon, sérieusement, ça sent bon, vous, ça vous a fait quoi comme réaction quand vous avez appris qu'il partait? Je dormais, je me suis réveillé, j'ai vu, j'ai tweeté un petit popcorn, on va voir ce qui se passe. C'est comme un film de toute façon. Le popcorn, c'est un peu un symbole. Symbole de... D'amitié, de complicité, un coéquipier en équipe de France va peut-être devenir coéquipier en club. Peut-être, mais on ne sait pas. C'est de l'avenir nous le dira. Écoutez Aurélien, moi je vous souhaite d'évoluer un jour avec lui en club. Enfin, on verra bien. Peut-être que l'année prochaine ou peut-être jamais. Bon, écoutez, vous êtes de plus en plus fort et sur le terrain et au micro. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Bueno, increíble, de verdad. Parece un debate absolutamente entre dos presidentes que van a... hacia, no sé, hacia qué lugar de verdad. Es ese tipo de debate presidencial que de hecho se vuelve incómodo. Se llegó a un punto en el que ya estaba un poco hostigado Tchouaméni, se le puede percibir en sus respuestas. Sin embargo, en ningún momento perdió la compostura, siendo bastante inteligente. A mí no me van a contar que ni Camavinga, ni Tchouaméni, ni seguramente todo el vestuario del Real Madrid tienen alguna, aunque sea información de una posible incorporación. Es decir, no quiero decir que esté hecho o que vaya a ser así, pero no me creo que esta gente no lo sepa y que tengan la frialdad para manejar esta situación. Me parece impresionante, pero de verdad me gustó mucho esta intervención de Tchouaméni. Creo que el periodista hace, pese a que lo hace un poco incómodo, me da la sensación de que no hace más que su trabajo y es algo que jamás en la vida pues le voy a criticar, teniendo en cuenta que no le irrespeto ni mucho menos, pero sí de verdad me gustó muchísimo, muchísimo la manera de responder de Tchouaméni, y creo que lo que nos deja muy claro este hombre es que es un chico bastante bien preparado. Vamos a escuchar ahora lo de Mijatovic, que de verdad más de lo mismo, no voy a decir más que eso, y ya después de lo que vayamos a escuchar pues les doy una breve explicación según yo. Vinicius, ¿qué te apetece decir? Que ya te he oído en Carrusel también, una de cal y otra de arena, lo positivo y lo negativo un día más, ¿no? Sí, pues Vinicius desde luego es un jugador que es diferente, un jugador que marca la diferencia. Eso ya es un hecho y lo ha demostrado este año y año pasado. Y un jugador que es capaz de marcar un gol en final de Champions, ¿no? El único gol y tal, en la última Champions que ganó el Real Madrid, pues verdad merece todo el respeto, ¿no? Y luego cuando hablas con toda la humanidad, ¿no? Siendo madridistas o no, cuando hablas de las cualidades futbolísticas, todos te van a decir lo mismo, ¿no? Un jugadorazo, ¿no? Pues tienen cosas diferentes, ¿no? Pero luego también te hacen este comentario sin preguntarles, pero tiene que cambiar este comportamiento, ¿no? Porque irrita a los contrarios, irrita a los jugadores del equipo contrario, irrita incluso a sus propios compañeros, ¿no? Porque en estas peleas suyas, pues hemos visto muchísimas veces vienen sus compañeros y le tienen que empujar, tranquilizar, hablarle como si fuera un niño para que se tranquilice, ¿no? Y yo creo que él tiene que pensar mucho sobre esto y hacer un cambio radical, porque si no, le va a perjudicar muchísimo. Todo lo bueno que haga futbolísticamente hablando lo va a cagar, perdonando la expresión, a otro sentido, ¿no? Así que yo le aconsejo de verdad que encuentren la manera de tranquilizarse, porque así creo que no llegará a ser un grandísimo jugador. Irrita, y además, una cosa más, Manu, claro. La camiseta de Real Madrid, el club, la camiseta de Real Madrid, no aguanta este tipo de comportamiento. Claro. Este es el problema. Por eso. Si fuera otro equipo, a lo mejor dices, ok,
no hay ningún problema, pero el Real Madrid yo creo que no. Totalmente. Por eso. A ver, ahí está lo que les estaba comentando de Petja Mijatovic y que, bueno, sabemos todos lo que significa para la institución. Tiene su nombre grabado en letras doradas en alguna Copa de Europa del club. Tenemos todos claro el respeto y la admiración que debemos tener por este hombre, pero creo que se equivoca firmemente en las palabras. Sobre todo me molesta, me fastidia la parte en la que dice que todo lo que haga deportivamente lo va a destruir con los pies. ¿Tú crees que la gente, sabiendo que, claro, más allá del gol de Brahim, que termina marcando la diferencia, pero sabiendo que el madridismo sabe, valga la redundancia, que está en cuartos de final, gracias a un golazo de Vinicius, que además de acompañar de manera estupenda la jugada de Jude Bellingham tras un gran corte de cross, además marcarle el pase, marcar esa diagonal, romper las líneas de una manera espectacular para después recibir un pase excepcional de Bellingham y marcar un golazo de primera, una definición absolutamente bestial, que por cierto hoy estaba viendo todos los goles de Vinicius en la temporada. Tiene un repertorio bastante interesante para no saber definir, como lo hemos escuchado. ¿Y tú crees que el madridismo se acuerda de hoy de esto? La única razón por la que se está hablando de esta situación es porque antimadridistas y no tan antimadridistas han empezado a incendiar las redes sociales. Pero, como siempre, Vinicius el malo de la película, de verdad, yo cada día entiendo menos y yo soy de los que piensa que si a Vinicius le expulsaban el día de ayer era perfectamente justificable, porque me parece que fue una acción bastante absurda, pero después nos ponemos a revisar las redes sociales y nos damos cuenta que las redes cada vez son más manipuladoras. ¿A qué me refiero con todo esto? Y sin ánimo de defender la actitud de Vinicius, que me pareció a mí bastante... no me pareció la mejor, pero mira lo que dicen aquí. El Origen: medios de comunicación matando a Vini Junior, madridistas mandilones asistiendo al mensaje, iros a mamar. Viva el 7, sí, el 7 que está poseído por el espíritu de nuestro estandarte Juan Gómez. Juanito, Vini sigue así. Somos incomprendidos, pasión por nuestro Real Madrid. Y se puede ver esta imagen con el Orbán, el que es el futbolista el que Vinicius termina empujándole el cuello. Esta jugada, según, y de verdad, si revisan la jugada con un poco de anterioridad, el empujoncito, se puede ver que este hombre está enterrándole la uña en el rostro a Vinicius. Y bueno, no me parece que sea una agresión, me parece que es tan asqueroso como los pellizcos de Yerry Mina, pero es una situación que pudo haber producido ira de Vinicius. Además que el árbitro también había estado siendo con este y con el otro chico morenito, que no me acuerdo que el nombre ahorita, que ayer dijo que yo lo puse en el otro video, que habían hablado que si fuera el Real Madrid fuera diferente, en fin. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Lo que me parece a mí muy curioso de todo esto, muchachos, es que esta gente no coloca este tipo de imágenes, no justifica el comportamiento de Vinicius, pero le da un poquito más de sentido a ese empujón. 30 segundos antes te rasguña en la cara y no pasa absolutamente nada. Y también nos vamos a quedar con esta imagen en la que también les hice en el otro video. De hecho, si se fijan en esta imagen en anterioridad, antes de este encontronazo, se van a encontrar que Carvajal ni siquiera le empuja. O sea, él van los dos cayendo para evitar el cabezazo y Carvajal medio le pone la mano en el hombro y él termina cayéndose por el envión. Y este hombre se levanta como un loco. Y una de las cosas que desveló un medio de comunicación es que en este confrontamiento, en este cara a cara, este hombre le dijo a Carvajal: fuck no sé qué, your mother, me voy a follar a tu madre. Literalmente eso fue lo que le dijo según este medio de comunicación. Y es para que vean más o menos cómo se manipulan las imágenes y las informaciones asquerosas y lamentables aquí. Es que de verdad me parece de lo último. Pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Vamos ahora a cerrar este video, chicos, con este clipcito de J. Jordi, que de verdad a mí no deja de impresionarme. Me encanta este chico. Y bueno, gracias a la gente que me está pasando siempre clips para reaccionarlos aquí en el canal a través de Twitter. De verdad les agradezco un montón, me ayudan y me ahorran bastante trabajo. Pero quiero que cerremos este video con esto, que es el gol, y que de verdad es algo que siempre disfrutamos tanto nosotros, tanto ustedes como yo, perdón, que es ver a Cristóbal Soria y a Vinicius y a J. Jordi llorar cuando el Madrid marca un gol. Creo que es un momentazo absoluto. Y bueno, después los lloros que son incontrolables. Vamos a verlo. Que la cruza, corta, Toni Kroos. para Xavi Simons. Vámonos, vámonos a correr. Del Real Madrid, ahí viene Jude Bellingham, por delante Vinicius Junior, continúa Bellingham por el eje, ahí viene para Vini. ¡Soria!
Futbolistas que tenían que haber expulsado 3 veces. Tenían que haber expulsado 3 veces. 3 veces lo tenían que haber expulsado. Es una vergüenza. Es una vergüenza. ¿Ha visto Soria? Es una vergüenza. Vinicius siempre vuelve, Soria. No hay que meterse nunca con Vinicius, siempre. Sobre el 19 de la segunda. Ahora sí la conduce. Sí, pero define Vinicius. Es la conduce. No, mira, es Kroos primero. Adelante para Bene. Bene pesa área. Bene ve remate. Bene la cruza. Balón dentro, batiendo a Gulaxi. 19 de la segunda. En el Bernabéu. Qué bien Bellingham. Bene, Benche. Real Madrid 1. Leipzig 0. Los que queréis quitar a Bellingham. Es increíble, de verdad, me da sin duda algunos años de vida este video, verlos llorar y encima decir es que Vinicius tenía que haber sido expulsado. Me parece increíble que después de este hombre haber tenido a tipos como Mascherano, como Luis Suárez, como el mismo Neymar, estos que llaman ellos cancheritos, qué carácter, qué personalidad, todavía se atrevan a decir cosas que Vinicius debía ser expulsado, que repito, y ojalá algún día ustedes tengan la transparencia, ojalá alguien algún día me pase un clip donde J. Jordi o Cristóbal Soria admitieran que algún jugador del Barça debió ser expulsado y que fue perdonado, porque yo no tengo problema en admitirlo, creo que Vinicius debió ser expulsado, si lo hubiesen expulsado no hubiera pasado absolutamente nada, pero bueno, lo importante, como lo dije ayer, Real Madrid en cuartos de final y lo demás, la demás gente a mamar, a seguir soñando o mejor dicho, a seguir teniendo pesadillas en que el Madrid pueda conseguir la 15ª Copa de Europa. Gracias por acompañarme a la Madrid, nos vemos en un próximo video, chao.